Para empezar, quiero contarles que el Uruguay puede hablar de ELA porque tenemos una línea de investigación que es muy larga, que comenzó hace más de 20 años con alguna gente fallecida, como el profesor Medici, y después tenemos un poco el pasado, presente y futuro. Particularmente yo trabajo más o menos hace un poquito más de 20 años en la ELA, ahora agarré por otros caminos la doctora Vázquez, que trabajó conmigo y comenzó un poquito antes que yo. Y por ahí perdida sé que anda la doctora García, que es el futuro más el equipo que ustedes escucharon ayer, que es el grupo de neuromusculares, que yo puedo decir que la línea de ELA está en muy buenas manos y la podemos continuar. Entonces, como tenemos cierta experiencia, más allá que somos un país chiquito, les quiero contar un poco las conclusiones y las ideas que yo he sacado. Hay algunos aspectos que voy a decir que son opiniones personales, que no involucran a los demás uruguayos, no los quiero involucrar, podrán estar de acuerdo o no. Y la otra cosa es, como decía Conrado, yo soy neuroepidemiólogo, me dedico a análisis estadístico y tengo ese sesgo, el sesgo de, como es un tema tan controvertido hoy y está muy en boga el tema de los tratamientos, bueno, yo tengo una mirada también por mi deformación estadística que se las quiero compartir. A ver si esto... Ahí. No tengo conflictos de intereses para dar esta charla. Algunas reseñas históricas que yo creo que vale la pena. Charcot, 1874, describe la ELA como una enfermedad distinta a otras, y esa descripción sigue vigente, sigue muy vigente. Y realmente desde el punto de vista de las características clínicas no hay grandes aportes desde ese momento. Después él demostró la pérdida de motoneuronas inferiores y bueno, es el término de esclerosis que está dado por el tracto corticoespinal, y ahí le quedó el nombre, de esclerosis lateral amiotrófica o enfermedad de Charcot, o en otros lugares la enfermedad de Lou Gehrig en Estados Unidos. Y durante muchos años el conocimiento de esta enfermedad quedó un poco estancado, hasta donde vino después yo digo, la explosión, que hay que ver también qué implicancias tiene. El futuro dirá qué reales implicancias tiene, que fue un poco la explosión de la genética, ¿no? Que yo creo que ha sido por lo menos lo nuevo. Reitero, hay que ver un poco eso finalmente qué implicancias tendrá en cuanto a explicar todos los casos y a las implicancias terapéuticas. Las inclusiones citoplasmáticas ya fueron descritas, fíjense, en 1988, los cuerpos de bunina que se ven a nivel vulvar fundamentalmente en el 62, o sea que había algunas cosas neuropatológicas que se venían conociendo. Y bueno, y las primeras mutaciones, fundamentalmente la SOD1 que se descubrió en el 93, y ahí empezó un poco este avance a nivel genético, en el cual, fíjense en que hasta el año 93 se hablaba de que 2% del total de la ELA era de causa genética, en el 2012 se hablaba de un 10-15%, y actualmente, acá en esta diapositiva uno puede ver, creo que el medio, ¿no? Como se dice, el medio vaso vacío o el medio vaso lleno. Se han descubierto las nuevas mutaciones, ¿no? Que ahí están descritas y que dependen también fundamentalmente del origen étnico de la gente, ¿sí? Pero podemos ver también que incluso en las formas familiares hay a nivel europeo hay un 44, cerca de la mitad de los casos no hay una mutación encontrada. A nivel asiático eso es mayor. Y el componente genético de las formas esporádicas es menos de un 10%. O sea, hoy por hoy, en realidad, en la mayor parte de los casos de ELA, no sabemos qué componente genético, si tiene una causa genética real. Es probable que esto vaya avanzando y vaya cambiando y vaya aumentando, pero hoy es un interrogante. De los mecanismos fisiopatológicos que se saben, yo no soy un experto, en esto no soy experto,
las inclusiones citoplasmáticas y lo que es la desregulación del TDP-43 es algo conocido, en el cual aparentemente esto está implicado con un mecanismo del ARN donde hay una depresión a nivel nuclear y una sobreagregación o sobreexpresión a nivel citoplasmático. Esto parece ser importante porque se ve en la mayor parte de los casos de ELA, independientemente que sean familiares o esporádicos. Ahora, si esto es una consecuencia o una causa o cuál es el real mecanismo, la importancia que tiene el mecanismo patogénico, está todavía no dilucidado. Y los posibles mecanismos patogénicos, hay muchísimas líneas de investigación. El Uruguay tiene, eso no lo dije, tiene una línea muy fuerte en trabajo básico que lo lleva todo un equipo uruguayo muy reconocido a nivel internacional que tiene ciertas hipótesis sobre la ELA. Ellos se han adherido más a lo que es la hipótesis neuroinflamatoria, ¿sí? Pero hay líneas de trabajo vinculado a defectos en el transporte citoplasmáticos, en el metabolismo del ARN, en la reparación del ADN, disfunción mitocondrial, defecto en el transporte axonal, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, hay muchísima investigación al respecto y son eso, líneas de investigación, hipótesis y todavía respuestas que no están totalmente aclaradas. Este es un título que yo creo que está bueno. Este es un artículo viejo ya, de Orla Hardiman y Al-Chalabi, que dicen epidemiología de la ELA, una conspiración de genes, medio ambiente y tiempo. Porque eso es lo que un poco se piensa hoy, ¿no? Que tiene que haber un componente genético que tiene su peso, algún factor ambiental, ahora les voy a hablar algo de eso, y el tiempo. Porque también es peculiar en la ELA cuando comienza, cómo se propaga, ¿no? Porque comienza en un sector y va afectando sectores subyacentes del sistema nervioso a nivel, a veces medular, a nivel también de la vía motora central. Y hay mucha investigación que está vinculado en eso, ¿no? Y mucho tratamiento que trata de frenar esa progresión una vez que está disparado el proceso patológico. De los factores ambientales se ha hablado muchísimo, nosotros los hemos estudiado. En ese sentido yo diría, qué difícil que es hacer estudios casos controles, por lo menos en el Uruguay. Tuvimos grandes problemas, tenemos algunos datos, no muchos, y hemos gastado mucha energía en eso. Y lo más fuerte que tenemos es esto, porque pensamos mucho en los factores ambientales. Ahora resurgió de nuevo el estrés, porque estuve actualizándome un poco. Claro, qué difícil de medir el estrés, ¿no? A la hora de imputarle como factor favorecedor, como desencadenante de esta enfermedad. En aquella época lo pensamos, esto tiene 20 años, y hace 20 años nosotros encontramos que, como han encontrado otras personas, el esfuerzo físico o la actividad física intensa, se sabe que la ELA es un poco más frecuente en deportistas profesionales. Por supuesto que eso está lejos de explicar todos los casos, pero algún factor ahí puede andar. Nosotros encontramos en realidad, el factor más fuerte que nosotros encontramos fue los choques eléctricos. El haber recibido choques eléctricos de entidad. De hecho, capaz que algún día lo podemos hacer, Cristina, en un momento teníamos la idea, porque nosotros en su momento, cuando hacíamos la indagación de factores de riesgo, esto fue a principios de los años 2000, vimos muchos expresos políticos en el Uruguay que habían, bajo tortura, habían sido torturados con picana eléctrica, y vimos una altísima prevalencia de ELA en esa población. Por supuesto que esto no explica todos los casos. Por supuesto que la mayor parte de los casos no recibieron choques eléctricos de importancia. Sin embargo, fue una asociación muy fuerte que encontramos, que no fue estadísticamente significativa porque eran pocos casos. O sea que ahí vemos que el odds ratio en realidad incluye el valor 1, pero el valor puntual del odds ratio fue el más alto que nosotros encontramos. No voy a decir mucho más de factores de riesgo, pero más o menos es eso lo que
bien resumido es eso. Y bueno, y acá está vinculado lo que es la parte clínica, donde yo diría la principal definición de la ELA es que es una enfermedad absolutamente heterogénea. Los pacientes son muy distintos entre sí, fundamentalmente al inicio. Fundamentalmente al inicio. Es verdad que cuando el tiempo va pasando, los pacientes se van pareciendo más entre sí. Y en las fases finales de la ELA, esos pacientes son bastante parecidos entre sí. Estoy generalizando, por supuesto. Pero al inicio es muy heterogénea y un paciente puede comenzar con una debilidad en el pie, como una debilidad en la mano, como una debilidad para respirar, como una dificultad para tragar, y todos esos pacientes, muy distintos entre sí, tienen una ELA. Por otro lado, como vemos en el esquema, a veces hay una preponderancia de la afectación de la motoneural superior y a veces hay una preponderancia de la afectación de la motoneural inferior. O a veces comienza preponderantemente con una y con el transcurso, obviamente, esto se va superponiendo porque en esta enfermedad, como se sabe, hay afectación de ambas. Y bueno, y eso le da todo este espectro, ¿no? Porque tenemos formas vulvares donde predomina la motoneural inferior, pero tenemos formas vulvares donde predomina la motoneural superior. Bueno, y así también a nivel del sector espinal. Por lo tanto, tenemos un espectro de fenotipos muy alto, muy diferente entre sí, con diferentes pronósticos. Esto lo voy a pasar rápido para simplemente hacer un raconto de todas las enfermedades de la motoneurona. Acá está un poco más, por lo menos tipificado los principales fenotipos, donde tenemos las formas, por ejemplo, la forma espinal, que comienza generalmente en un miembro, son cuadros generalmente que comienzan en forma asimétrica, la forma vulvar, la atrofia muscular progresiva con un predominio absoluto de la motoneural inferior, la esclerosis lateral primaria, síndrome piramidal puro durante muchos, muchos años, que tiene un mejor pronóstico en cuanto a supervivencia, la forma pseudopolineurítica, que muchas veces, acá está, este esquema discrimina la pseudopolineurítica de la Flay-Leg, ¿sí? Algunos la ponen juntos, ¿sí? En el cual afectan miembros inferiores, comienza con un cuadro más bien de motoneural inferior, con una caída de pie, con un estepage, ¿sí? Que posteriormente va involucrando otros sectores, como les dije hoy, sectores que son topográficamente adyacentes. La forma Flay-Larm, que es una forma con una debilidad proximal de miembros superiores, ¿sí? Con un componente de motoneural inferior importante. Acá está faltando la forma respiratoria, una forma rara, pero que hay que saberla reconocer, con una debilidad preponderante a nivel respiratorio, sin clara signología a nivel espinal o vulvar al inicio, ¿no? Y estas distintas formas tienen diferentes evoluciones también, donde algunas particularmente tienen una evolución más rápida y peor pronóstico, como las formas vulvares, y algunas son formas más lentas, como puede ser la Flay-Larm o la Flay-Leg. Los criterios diagnósticos, yo creo que acá están bien conceptualizados y ahora les voy a contar un poquito cómo han evolucionado. Tiene que haber elementos de motoneural superior al examen clínico y al motoneural inferior al examen clínico. Los elementos clínicos creo que los conocen. Obviamente es una enfermedad, como ya se habló acá, que es una de las enfermedades que más fascicula, ¿no? Más allá que no sea la única, pero la fasciculación, cuando hay un compromiso de motoneural inferior al inicio, es muy, muy, muy evidente, ¿sí? Hay una diseminación progresiva de los síntomas, y esto es clave, ¿no? Esto es clave. Es una enfermedad que progresa. El paciente siempre empeora, más allá de que tenga algunos lapsos de tiempo que pueda parecer que la enfermedad está como dormida, pero siempre progresa hacia otras regiones y tiene que haber ausencia, como dice ahí, ausencia de evidencia de otra enfermedad, ¿no? que lo pueda explicar. En general, cuando pensamos en la ELA, lamentablemente, los pacientes tienen una ELA y pocas veces terminan teniendo otra cosa.
Esto es importante porque los criterios diagnósticos de forma posible, probable, generalmente cuando vemos una forma posible, la mayor parte de ellos terminan siendo una ELA definida o definitiva. Esto es un poco típico en la forma vulvar, la atrofia de la lengua. No tengo la filmación con las fasciculaciones, pero esto es una lengua típica de una ELA. Y los criterios han venido cambiando un poquito, y que creo que lo que marcan la diferencia es vinculado a los criterios de inclusión, o a incluir pacientes en ensayos clínicos, ¿no? que es yo creo que la utilidad, porque conceptualmente el diagnóstico, reitero, los conceptos para el diagnóstico no han cambiado. En el año 94 el Escorial definió formas definidas, probables, posibles, todas por criterios clínicos, donde la definitiva era 3 regiones anatómicas, eran bastante exigentes. Es como que los criterios han venido bajando en exigencia para diagnosticar una ELA. ¿Sí? 3 regiones anatómicas con afectación motorial superior y 3 regiones anatómicas con afectación motorial inferior. Después, posteriormente, el Escorial revisado, fue en 97, agregó una forma probable por estudios de laboratorio, por la neurofisiología. Los criterios de Awaji en el 2006 agregaron, ya podía haber una forma definitiva donde la neurofisiología nos ayudaba para detectar elementos de motoricidad inferior. ¿Sí? Se han establecido escalas de estadios que yo creo que en algunos casos son útiles. Está la escala del King Staging, que consta de todos esos estadios, y la japonesa, que en realidad en función que lo definen en 5 estadios, en función fundamentalmente del ensayo clínico de Leda Barone, todos las aprendimos y supimos que existían. Y en el 2020 hubo una propuesta de un nuevo criterio, unos nuevos criterios de ELA que están publicados. Esto va a quedar por 6 meses publicado en online, o sea que todas las citas las pueden ir a leer, porque está todo citado. Y en realidad, no se ve nada ahí. En realidad, lo que habla en realidad es que alcanza con una región donde haya superposición de motoricidad superior y motoricidad inferior para el diagnóstico de ELA. A ver, es como que se han venido elaborando criterios que son más permisivos, son más flexibles, con el interés, como decía acá el diario de la World Federation, ¿no? Que con el nuevo criterio, con el objetivo de facilitar la inclusión de pacientes en clinical trials. O sea que no nos afecta mucho el diagnóstico esto, no nos cambia el diagnóstico. Los criterios diagnósticos son los que nos conocemos. También hay criterios propuestos para esclerosis lateral amiotrófica familiar, definida, probable, posible. En Uruguay particularmente tenemos pocas familias, parece que tuviéramos un poquito menos de frecuencia en ELA familiar, ¿sí? Andamos seguro que por abajo del 5%. Y esto yo creo que es muy importante, ¿no? Porque esta es la escala que medimos la evolución de la ELA, que es el LSFRS-R, el revisado, que consta de 12 ítems, en el cual cada uno de ellos puntea 4 puntos. Esto es importante porque acá está, saber esto nos ayuda a interpretar los ensayos clínicos. El máximo son 42 puntos, en el cual, obviamente a medida que el paciente evoluciona, va perdiendo puntos, en el cual diríamos, hay un área, hay 3 ítems que están vinculados a lo vulvar, 3 ítems que están vinculados a la motricidad, fundamentalmente miembros superiores, 3 ítems vinculados a la movilidad de miembros inferiores y de tronco, y hay 3 ítems vinculados a lo respiratorio. O sea que hay 4 áreas que están representadas de la misma forma y que puntean lo mismo. Acá yo incluyo un poco mi deformación estadística. Seguramente esto no sea realmente así. Esta ponderación que se hace clínica desde el punto de vista del LSFRS, es muy raro que diferentes áreas pesen exactamente lo mismo a la hora de hacer un punteo. Estas son escalas definidas con criterio clínico,
donde no hubo un análisis estadístico previo sólido, desde mi punto de vista, por supuesto, que tiene un montón de debilidades y que yo creo, acá sí es una opinión, que incluso charlando ayer con los neuropediatras que me contaban que en la AME ellos veían que el paciente a veces no mejoraba mucho o no, o caía, podía caer mucho de la escala, pero ellos veían como que la respuesta era mayor a lo que decía la escala. Mi impresión es que yo creo que el ASFRS puede sobreestimar el efecto a veces de algunos tratamientos, ¿sí? Donde puede haber caídas que igual son modestas, pero lo que uno ve en la realidad es que el paciente se deteriora de la misma forma. O sea que como consejo hay que ver bien las escalas, la debilidad de las escalas, porque en eso se basa hoy por hoy la evidencia que tenemos. Los diagnósticos diferenciales dependerán de la forma de presentación clínica. Si es una forma vulvar, y obviamente no tiene afectación oculomotriz, ¿no? Por supuesto, uno a veces piensa en una enfermedad de una miastenia gravis, puede ser una enfermedad de Kennedy. Las formas respiratorias, típicamente el diagnóstico diferencial es del POMPE y también una miastenia gravis. La forma Flay-Leg con el STEPASH, uno al principio puede pensar en una parálisis del sieto glúteo externo. Las formas de inicio de miembros superiores con compromiso motor inferior, la neuropatía motora multifocal con bloqueos. Estos son diagnósticos diferenciales clásicos que el mensaje es: el diagnóstico diferencial depende de la forma clínica. No hay un diagnóstico diferencial que uno pueda generalizar. Esta diapositiva yo creo que también es muy importante porque habla del curso evolutivo de la enfermedad, donde tenemos un periodo A, donde el individuo supuestamente está absolutamente sano, donde no hay un proceso patológico claro, no sabemos cuánto dura y en determinado momento el proceso patológico se desencadena. Y pasamos al periodo B, subclínico, donde tampoco sabemos cuánto dura, no tenemos marcadores biológicos de ese estadio, o sea que es un signo de interrogación, hasta que en un momento el paciente comienza con inicio de síntomas. La detección del inicio de los síntomas por parte del paciente varía según la forma clínica de presentación, o sea que también eso puede ser variable a la hora de registrarlo, porque no es lo mismo una forma vulvar amiotrófica o motoneural inferior que motoneural superior. Las formas motoneural superiores vulvares son más imperceptibles de darse cuenta que el paciente tiene un problema. A veces también una forma pseudopolineurítica. El paciente puede estar mucho tiempo con síntomas sin que lo note. Entonces, digo, esto lo marco porque algunos ensayos clínicos marcan hoy por hoy, yo creo que eso se ha mejorado, como punto cero el inicio de síntomas. Ahora, el periodo A y B no tenemos idea si es igual en todos los pacientes, si difiere. Por lo tanto, cuando se forman los grupos para compararse, esa parte es imposible, obviamente, de aleatorizar. Digamos, o sea, se aleatoriza, pero no sabemos si queda bien aleatorizado, porque es totalmente desconocida. Y por supuesto que el periodo C es absolutamente dependiente de un montón de factores, entre ellos del sistema médico, del sistema de atención, en cuánto tiempo el paciente llega a un neurólogo, en cuánto tiempo el neurólogo lo plantea y hace el diagnóstico. ¿Sí? O sea que todos esos periodos son diferentes y terminan afectando también la interpretación de los estudios vinculados a tratamientos. Nosotros tenemos datos en Uruguay, esto voy a ir súper rápido, con cifras estos son cifras de incidencia, con 1,5. La prevalencia es mayor en hombres, esto no cambia mucho. Uruguay tiene una prevalencia y una incidencia que está en los límites inferiores, no tenemos una alta prevalencia de ELA, y tenemos 2 estudios realizados que fueron exhaustivos. Las formas, fíjense, esto es típico, ¿no? La forma vulvar tiene una sobrevida peor que la forma espinal, o sea que encontramos lo mismo que encontró todo el mundo. Esto es según el inicio de la motoneural afectada, la motoneural superior versus la motoneural inferior, donde los pacientes que tienen un inicio preponderante de la motoneural superior tienen un pronóstico mejor.
Por supuesto que puede haber un compromiso cognitivo, esto es largamente conocido, de esto tampoco me voy a extender mucho, pero hay que mencionarlo necesariamente porque hay un compromiso cognitivo que es conocido desde 1888, este fue el primer caso con compromiso cognitivo y afectación de ELA descrito, o sea que es algo muy frecuente, muy conocido desde hace mucho tiempo, no quiere decir que sea frecuente. En Uruguay es bastante raro, tenemos pocos casos por lo menos documentados, donde hay una afectación fundamentalmente de disfunción frontal, ¿no? Con la asociación de lo que es la demencia frontotemporal. Hay estudios que han encontrado hasta un 50% de afectación cognitiva y que atraviesa todas las etapas, donde las formas vulvares tendrían una mayor afectación cognitiva. Esto se valora mediante algunos test. Nosotros el que aplicamos es el test de Edimburgo, que está diseñado para demencia frontotemporal, el ECAS. Y bueno, y después hay correlaciones de fenotipo-genotipo que yo simplemente se las dejo en la diapositiva y las pueden ir a leer, porque es larguísimo el tema. Y además está en permanente cambio, porque la explosión de la genética y la accesibilidad al test genético ha hecho de que se vayan describiendo a medida diferentes formas. La mayoría formas dominantes, lamentablemente se ve poco, pero en la diapositiva original se ve muy claro. Acá en la pantalla grande no se ve prácticamente nada. Esta es la correlación de fenotipo-genotipo de formas familiares, que son autosómicas dominantes esencialmente. Bueno, llegamos al tema de los tratamientos. El tema de los tratamientos, por supuesto que tengo que comenzar hablando del Riluzol. Yo hace muchos años tuve la oportunidad de trabajar con un neurólogo, el doctor Curatier, en Limoges, que había participado del ensayo clínico, y él me acuerdo que me contaba que cuando el ensayo clínico terminó, ellos tenían el convencimiento de que el Riluzol no hacía ningún efecto. Para ellos fue una sorpresa cuando se analizaron los datos y se encontró una diferencia estadística. Ellos estaban convencidos de que no servía para nada. Pasaron más de 20 años y el Riluzol vive y lucha, diríamos, porque todavía lo mantenemos. En ese momento demostró una diferencia. Acá el endpoint, acá fue desde fecha de diagnóstico, y el endpoint fue la muerte o la necesidad de respirador, porque ahora los nuevos ensayos clínicos miden fundamentalmente el deterioro en la escala del FRS, revisada. Después hubo estudios que, bueno, esto es una revisión Cochrane que concluyó que, fíjense en la conclusión de esta revisión Cochrane, el Riluzol dado por 100 miligramos día es razonablemente seguro y probablemente prolonga la mediana de sobrevida en aproximadamente 2 o 3 meses en pacientes con él. Esta fue la conclusión de Cochrane. Después hubo otros estudios de la vida real, que yo soy muy crítico de este estudio. Creo que de hecho incluso ni siquiera es un estudio, yo en mi trabajo particular hago estudios de vida real, yo creo que ni siquiera es un estudio de vida real, sino que sumaron poblaciones y es muy controvertido fundamentalmente el grupo que no tiene tratamiento, pero encontró que algunos pacientes se podrían extender hasta 19 veces su supervivencia. Bueno, es una conclusión. Tal vez algunos pacientes se puedan beneficiar de ese efecto. Yo dudo mucho de eso, y los uruguayos tenemos algunos datos para mostrar con respecto al Riluzol. Por ejemplo, comparamos dos cortes. Este es un trabajo que hicimos con Cristina, está Hardiman y el doctor Logrosino también en este trabajo, donde comparamos dos cortes, que es las 2002, 2003, 2018, 2019. Son cortes de incidentes, o sea, son cortes que son representativas del Uruguay, que son diseñadas con el mismo método, ¿sí?, en el cual comparamos la supervivencia. Y ahí teníamos un 11% versus un 30% de Riluzol, ¿sí? O sea que en el 2001 el 11% de la población uruguaya tomaba Riluzol, en el 2018 el 30%. Obviamente, y la supervivencia en realidad fue un poquito peor en la Corte Nueva. No hubo diferencias estadísticas, pero la supervivencia es peor en la Corte Nueva, en el cual incluso han mejorado los cuidados del paciente, pero no han mejorado la supervivencia. Y un tiempo antes, esto es más viejo, 2009, nosotros comparamos la Corte uruguaya con la Corte de Limoges. Hicimos un análisis multivariado de factores pronósticos y el Riluzol no quedó como significativo en ese análisis. O sea que los datos uruguayos no van a favor del Riluzol. Esa es la realidad.
Del edavarone voy a ir rápido, pero creo que ilustra cómo razona la medicina hoy en base a un estudio para el riluzol. Tenemos el edavarone, es un estudio, es un producto japonés que se da en forma intravenosa, ahora hay una forma oral también. Se usaba también en el ACV agudo, antes en Japón se usó durante años para el ACV. Y bueno, y hubo ensayos a nivel básico que mostraron que podía ser beneficioso para esta enfermedad. Se hizo el estudio 16, con 12 semanas de periodo clínico preobservación y 24 semanas de tratamiento, incluyendo pacientes de 20 a 75 años, con formas definidas probables o probables por neurofisiología, con una capacidad vocal forzada mayor o igual a 70, con una enfermedad de la duración de 3 años desde el inicio de síntomas, ¿sí? Y con un cambio en el ALSFRS durante el periodo observacional que no fuera mayor a 4 puntos. ¿Tá? O sea, los pacientes que se deterioraban muy rápidos, para afuera. Y una escala de severidad que no fuera muy importante para el estudio japonés. Según la escala japonesa, el estadio 1 y 2 son los que todavía tienen cierta independencia. Estos son los cambios en el ALSFRS de un grupo y de otro. Realmente son muy parecidas las gráficas, no hubo diferencias. ¿Tá? El ensayo clínico fue negativo para el edavarone, pero ellos empezaron a analizar, es lo que se hace, el análisis post-hoc que se llama, empezaron a tratar de identificar, y eso me parece correcto, no es una crítica, me parece correcto en cuanto a tratar de identificar subgrupos que tal vez se puedan beneficiar un poquito más de esto. Entonces hicieron 2 subpoblaciones en las cuales todos tuvieran, en cada ítem todos tuvieran más de 2 puntos, igual 2 o más puntos, ¿sí? Para todos los scores con una capacidad vital forzada mayor al 80%. O sea, empezaron a ver los pacientes menos afectados, ¿sí? Ahí ya se quedaron con 50 versus 54, y ahí notaron que había una diferencia en la media. La media de las diferencias de la ALSFRS score entre un grupo y otro de 2,20 puntos. Recordemos que son 42 puntos el total. ¿Tá? Y esa P fue significativa. Y para el grupo 2, porque hicieron un grupo más seleccionado, había una diferencia de 3 puntos, donde ahí fundamentalmente el paciente tenía que tener menos de 2 años de evolución de la enfermedad, medida como desde el inicio de los síntomas. Con todas las debilidades que yo les mencioné, y había una diferencia de 3 puntos. En función de eso, después trataron de estudiar para los pacientes con ELA severa y no les dio nada. Y se hizo el estudio 19, que es el que termina haciendo que este producto se apruebe, ¿no? Está aprobado por la FDA, este producto, algunos pacientes nuestros no lo han recibido. ¿Sí? Y tuvieron estos criterios de diagnóstico entre 20 y 75, definida o probable, menos de 2 años de la enfermedad. Todos los pacientes con un score de por lo menos 2 puntos en todos los ítems del ALSFRS, y que no tuvieran una caída de menos de 4 puntos, ¿sí? Y con algunos criterios de exclusión. O sea que tomaron una población más seleccionada y la estudiaron. El endpoint primario fue el cambio en el ALSFRS, porque este producto nunca dio diferencias en la mortalidad. ¿Tá? Estas son las poblaciones, voy rápido. Y fíjense, estas son las curvas de caída del ALSFRS en estas 2 poblaciones, en la cual hay 69 pacientes tratados versus 68, 2 fallecidos versus 6. Evidentemente tomaron formas que eran relativamente poco agresivas. Y la diferencia en el ALSFRS en tratados fue menos 5, o sea, cayeron 5 puntos, y en los no tratados menos 7. ¿Tá? Esa es la diferencia que encontraron, en lo cual ellos encontraron una diferencia del 33% de la funcionalidad. Entonces hablaban de que un paciente tratado durante ese periodo va a tener un 33% más de funcionalidad. Claro, uno cae 5 y el otro cae 7 puntos. Y ellos decidieron que eso era clínicamente relevante. Se formó un grupo y dijo, esto es clínicamente relevante. El producto terminó siendo aprobado y lo reciben todos los pacientes con ELA. No lo reciben los pacientes que evolucionan más lento, no, porque una vez que ese producto se ingresa al mercado, los pacientes lo reciben y no hay una distinción de eso. El fenilbutirato y taurursodiol dio resultados, yo creo que peores, a pesar de que está aprobado por la FDA.
Es muy promovido por algunos neurólogos americanos, hay muchos de Latinoamérica que han viajado a Estados Unidos a recibirlo, así que los que hayan visto pacientes podrán contar cómo evolucionan estos pacientes. La diferencia media de puntos fue menos 1,24, menos 1,66. No sé, queda a criterio de ustedes decidir si eso es clínicamente relevante o no. Hay también ensayos clínicos con oligonucleótidos antisentidos para SOD1, para SOD1, donde el ensayo clínico no mostró diferencias, más allá que mostró diferencias a nivel, diríamos, más bioquímico, donde la concentración de la SOD1 en el líquido cefalorraquídeo cae, pero en realidad no hubo un efecto clínico. Y en esto no estoy 100% actualizado. Había un ensayo clínico que se estaban reclutando pacientes, no sé si se terminó de incluir, de familiares asintomáticos para recibir esto, y yo desconozco los resultados. El masitinib, que también yo lo utilicé con algún paciente, porque va en favor de la hipótesis neuroinflamatoria, es un producto que se usa a nivel veterinario en los perros para una enfermedad que es la mastocitosis. Y el ensayo clínico con 48 semanas de tratamiento, un tratamiento que es vía oral, encontró, sacando cuando se incluía a todos los pacientes no encontró diferencias, pero ahí lo que hicieron fue un análisis por su grupo, sacando lo que ellos llaman los fast progressors, o definiendo un normal progreso con una pérdida de menos como 1 punto por mes en el SFRS, o sea, siempre sacando los rápidos, los que evolucionan rápido. Eso es una cosa que es común a todos, y encontró esa diferencia que fue estadísticamente significativa. Esto se ve mal. Esto es un trabajo que no lo tenemos publicado con Cristina, en el cual estudiamos con distintos análisis estadísticos, que no viene al caso ahora, distintos factores pronósticos, y lo que yo creo que lo que es importante de esta diapositiva es el factor pronóstico más importante de la ELA que nosotros nos hemos encontrado es lo que llamamos la tasa de progresión. La tasa de progresión es la pérdida de puntos en el SFRS por mes, teniendo en cuenta de qué punto partimos. ¿Eso qué interpretación le damos nosotros? Que independientemente de que la forma sea vulvar, espinal, amiotrófica, piramidal, la edad, lo que sea, hay un factor intrínseco que no sabemos medir, que no sabemos qué es, que es el propio genio evolutivo de la enfermedad, que hace que el pronóstico sea peor en algunos pacientes. Entonces ahí tenemos formas piramidales que a veces evolucionan muy rápido, y otras son más lentas. Digo, ¿esto por qué es tan importante? Porque ese factor que no sabemos cuál es, justamente es el que se saca en la mayor parte del ensayo clínico y lo dejamos por fuera para que no se trate. Como ven, tengo una visión bastante crítica de los ensayos clínicos. Creo que hay que tener una visión realista también a la hora de que uno hable con el paciente. O sea, tenemos que tener una lectura crítica de la información. Las diferencias estadísticas hay que contrarrestarlas con el impacto clínico. Y yo que soy estadístico, y me encantan estos temas, y me gusta mucho, yo soy muy, en algunas cosas, y me he vuelto muy crítico de lo que es la implicancia del valor P, porque uno afirma que una diferencia es estadística, y después entramos en la maraña del impacto clínico. Yo soy muy a favor del enfoque bayesiano, que plantearía un problema, no les voy a hablar de estadística, plantearía el problema de esta forma. Yo definiría cuál es el impacto clínico que yo considero relevante, y después hago un análisis y diría, y puedo encontrar cuál es la probabilidad en determinado grupo de pacientes, dado determinado fármaco, de que se dé ese impacto clínico. No voy a tener un valor P, voy a tener una probabilidad. Claro, eso va en contra de las reglas de la evidencia actuales, pero yo creo que si eso fuera así, la mayor parte de estos productos, yo creo que no lo estaríamos usando. ¿Cómo manejar esta información? Es muy difícil, porque el paciente está desesperado. Yo creo que uno tiene que ir, obviamente, con la verdad. Creo que no hay que... Yo no aliento a embarcar a grandes locuras a los pacientes pero también soy súper respetuoso de ellos. Si el paciente quiere viajar a Japón a darse, ahora, porque en un momento viajaban a Japón, ahora lo tenemos en Uruguay, y quiere irse a Estados Unidos a ver al neurólogo que le dé o a la neuróloga que le dé el fenilbutirato, yo nunca le voy a decir que no. Estoy en contra de la judicialización por el Riluzol incluso, porque me parece que a veces embarcamos al paciente en un gasto de energía y de expectativas que yo creo que no son tales. Por supuesto que el paciente siempre quiere recibir algo, y si lo quiere hacer voy a ser respetuoso con él, pero yo no aliento eso. Es una postura personal
que admito que haya otras opiniones, por supuesto. Creo que hay que manejar la información con prudencia y fundamentalmente el rol nuestro tiene que ser no generar expectativas desmedidas porque el paciente va a ser el propio paciente y la propia familia que se van a dar cuenta de la realidad en la evolución. ¿Hacia dónde van los nuevos tratamientos? Acá hay un montón de ensayos clínicos, hay un montón de investigación en ELA. Y en función de los mecanismos invocados hay ensayos clínicos actuales. También, de esto no voy a hablar nada porque es la parte genética, pero sí en función para las formas genéticas hay también estudios actuales con distintas estrategias. Acá un paréntesis, porque acá está mencionada hacia adelante las células madre. No hay nada de células madres en la ELA, digo, lo remarco como titular, porque eso se promueve mucho, o en determinados ámbitos se promueve mucho. Y esto sí es lo que uno le puede ofrecer al paciente, el tratamiento multi o interdisciplinario, que yo creo que es el ideal, con un abordaje adecuado, tomando en cuenta distintos aspectos de la movilidad, ayudas para poder hablar o tragar, consejos de cuidado paliativo y sobre el fin de la vida, entre los cuales, por supuesto, hay que dar la discusión. En Uruguay se está dando también de la eutanasia, y el apoyo ventilatorio y el tratamiento medicamentoso sintomático, que está en una parte más chiquita, porque es lo que menos, yo creo que es lo menos importante de todo. Todo lo demás es mucho más importante y son ayudas reales que se le da al paciente. Estas son cosas a registrar en el consultorio, abordar los problemas físicos, psíquicos, familiares, sociales, ambientales, la planificación del fin de la vida. Los síntomas, esto voy rápido, porque creo que no, tengo poco tiempo. La parte respiratoria tiene que ser bien evaluada, porque esto es una ayuda real con la BiPAP. La mejoría, acá sí tenemos evidencia pesada de todo lo que mejora en la calidad de vida, fundamentalmente, en la calidad de vida, lo que mejora este tipo de dispositivos. ¿Sí? Estos son todos los beneficios que puede dar la ventilación respiratoria asistida, los criterios y las pautas que se sugieran en cuanto a cuándo utilizarla y cuáles son las opciones, cuándo considerar la ventilación asistida. La mascarilla, yo siempre dejo esta diapositiva porque digo, a veces la clave de la ventilación respiratoria no asistida es la tolerancia y a veces es un tema solamente de la mascarilla para que el paciente la tolere. La gastrostomía yo personalmente la indico precozmente. Si la indico demasiado precozmente no me como la cabeza, diríamos. Prefiero indicarla antes que tardíamente porque es una ayuda real. Entonces, cuando yo veo que del otro lado hay alguien que está entendiendo lo que le está pasando, yo le hablo antes muchas veces le hablo antes que la necesite. Esto también puede ser opinable porque es muy duro para alguien que todavía no tiene dificultades para tragar estar hablando estas cosas. Yo creo, mi opinión, es que vale la pena porque la persona se va haciendo una idea y cuando se plantea tenés más chance de que lo acepte y que no tardíamente lo acepte cuando no puede tragar, pero tampoco puede respirar o tiene una CBF muy baja. Y alguna vez nos pasó de animarnos a hacer gastrostomía con pacientes con CBF muy baja y terminar en un drama donde el paciente termina falleciendo en el procedimiento, como una vez me pasó a mí. Por lo tanto, ya sé que me queda poquito y estoy terminando. Este es el botón gástrico, que promovemos el botón gástrico. Y los tratamientos sintomáticos de la ELA, que son los conocidos. Acá está faltando el Gorfetán, que se usa para las formas vulvares, que puede mejorar transitoriamente la disfunción vulvar en la ELA. Y después todo esto es más bien sintomático. Y como para terminar, consideraciones finales, yo diría, ¿en qué hemos avanzado? Bueno, se ha avanzado, algunas cosas se han avanzado. Se ha avanzado en el conocimiento de la enfermedad y tratar de explicar los mecanismos fisiopatológicos. Yo creo que se ha avanzado mucho en el conocimiento de la enfermedad por parte de la comunidad médica, de parte de la comunidad neurológica y extraneurológica. La ELA es más conocida. Los cuidados son mejores en el paciente que antes, que hace 20 años. Yo creo que están mejor cuidados de los pacientes.
y por lo tanto su calidad de vida, yo creo que en algunas cosas puede haber mejorado y están más continentados. Yo recuerdo hace mucho, me contaban, esto no lo viví, que el neurólogo antes veía la ELA una sola vez en la vida, que hacía el diagnóstico y después no lo veía nunca más. Acá, por lo menos eso pasaba en Uruguay, porque no había nada para hacer. Bueno, eso cambió muchísimo y todo eso se ha avanzado. Pero falta muchísimo por mejorar. Y para terminar, yo diría, el hito inicial fue, Charcot descubrió la ELA. Yo digo, el segundo hito que cambie la historia de la ELA, yo creo que todavía no pasó, que tiene que pasar. Ojalá que pase algún día, pero todavía no ha pasado. Ese cambio que sea revolucionario, que haya un conocimiento de la enfermedad que cambie las cosas o un tratamiento que diga cambiamos la evolución de la ELA en forma drástica. Eso todavía no pasó. Muchas gracias.